El mensaje de esta mañana se llama identidad. Yo lo titulé Identidad. La principal estrategia de Satanás es falsear, robar, distorsionar la verdad de quiénes somos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamente Él siempre va a tratar a los que ya nosotros hemos sido salvos por la gracia de engañarnos. Tratará de robarnos nuestra identidad y de borrar todas las experiencias que hemos tenido desde que vinimos a los caminos del Señor. Yo no sé si tú recuerdas o tienes atesorado en ese baúl de tu memoria, de tu mente, todas las cosas que el Señor ha hecho contigo. Todo lo bueno que Dios ha sido contigo. Pero de repente se nos puede olvidar. De repente muchas veces solamente estamos nosotros enfocados en las tribulaciones, en las situaciones difíciles, en las pruebas o en las luchas que estamos pasando en este momento. Y se nos puede olvidar cómo ha sido Dios en nuestras vidas. Tendemos a hacerlo. De repente nos podemos sentir solos en alguna situación. Y Satanás siempre va a tratar de borrarnos, de robarnos, de alterar esa identidad que el Señor nos ha dado para que nosotros conozcamos nuestro propósito y nuestra formación. Satanás sabe que ante el poder de Dios no puede hacer nada, pero él tratará siempre de afectar la vida de nosotros. Porque nosotros somos valiosos para el Señor. Somos sus hijos. Somos su pueblo. Y si Él no puede hacer nada, Él va a tratar muchas veces de afectar nuestra vida. A veces hay personas que a ti no te van a poder hacer nada. Pero cuando tú sabes que están afectando la vida de tus hijos, eso a ti te incomoda y te molesta, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando Satanás usa cierto tipo de maquinaciones, cierto tipo de sutilezas para afectar la vida del creyente. Es por eso que es tan importante que nosotros vayamos a la palabra y que la misma palabra testifique por sí misma quiénes somos tú y yo delante de Dios. Este mundo continuamente va a tratar de alterar nuestra identidad. Este mundo continuamente va a tratar de robar lo que tú y yo somos por la gracia de Cristo. Este mundo va a tratar de afectar lo que el Señor ha puesto en tu corazón y ha puesto en tu mente, de lo que realmente tú significas para Él. Por eso es que es importante venir a la palabra y que la misma palabra nos revele quiénes somos para nuestro Señor. Vayamos por favor a lo que dice Pedro en su primera carta. Capítulo 2, versículos 9 y 10, y disculpen por la voz, tengo la garganta un poco cerrada. De hecho, por la puritita gracia de Dios estoy aquí parado ahorita. Tengo dos o 3 horas de sueño solamente. Así que si azoto ahorita, alguien va a tener que agarrar el micrófono. Dice la palabra de la siguiente manera: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. La Nueva Traducción Viviente dice: ustedes que en otro tiempo no tenían identidad, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. No me propongo tratar nada nuevo en esta mañana, ni es mi intención ser muy profundo. De hecho, quiero ser corto, tan corto como 2 horas y media. Pero lo que sí quisiera dejar claro es que no podemos negar que hoy por hoy las personas están pasando por la mayor crisis de identidad. Vemos jóvenes que por no tener claro quiénes son,
acceden a formar parte de un grupo de amigos que los llevan a comprometer sus convicciones a tal punto que comienzan a dudar de su fe. Y eso los lleva a adoptar una personalidad que no son, por ser aceptados en una sociedad que los quiere cambiar y no los acepta como son. Vemos jóvenes que están negociando realmente su identidad en Cristo por ser aceptados por una sociedad que no tiene valores y que no tiene principios. Vemos también adultos que les interesa más lo que las personas piensan de ellos que lo que Dios mismo piensa. Y le dan tanto peso a eso que todo lo que hacen gira alrededor de la aceptación de una sociedad mayormente superficial. Ustedes se van a dar cuenta en las redes sociales. Dicen que por sus Facebook los conoceréis. Pero hay personas que aquí pueden tener una personalidad y allá en el Facebook tienen otra personalidad muy diferente. Porque pierden la identidad. Porque no tienen realmente claro su identidad. Porque han de alguna manera negociado su identidad en una sociedad que quieren verlo en la manera en como ellos realmente son. Y para ser aceptados muchas veces tienen que negociar o tienen que hacer cosas en las cuales no están sus principios y sus convicciones. Hasta la manera de hablar les cambia. Hasta la manera de reaccionar les cambia. ¿Por qué? Con la intención de ser aceptados. Ahora, quiero dejar muy claro, personalidad e identidad no es lo mismo. La personalidad es adquirida por nuestros pensamientos, por nuestro temperamento, por nuestro carácter, por cómo reaccionamos. La identidad involucra nuestro interior. Nuestra formación, nuestras convicciones, nuestra entereza, nuestra firmeza. Esa es nuestra identidad. Y nosotros podemos ver que en muchos casos puede haber diferentes personalidades, pueden tener quizás la misma identidad. Por ejemplo, podemos ver los discípulos de Cristo, cada uno de ellos tenían diferente personalidad, ¿verdad? Sin embargo, se identificaban en un mismo sentir, se identificaban en una misma inquietud y en un mismo deseo de seguir adelante con esa formación que Cristo había puesto en ellos. ¿Para qué? Para que ellos fueran el instrumento para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Y en eso estaban firmes todos, de que lloviera o tronara, iban a seguir adelante con eso que el Señor les había encomendado. Puede haber personas a veces un poco medias amargosas, de personalidad un poco amargosa. Pero eso no quiere decir que no tengan una identidad firme, ¿verdad? Hay personas que son un poco difíciles de digerir por su personalidad. Hay personas que son muy joviales, muy alegres. Pero eso no quiere decir tampoco que tengan una identidad firme, una identidad sólida. Porque a veces esa personalidad, incluso esa personalidad, es adoptada ¿para qué? Para hacer monedita de oro y caerles bien a todos. ¿Me están entendiendo? Yo me declaro de una personalidad un poco difícil de digerir. Porque no soy muy empalagoso, no soy muy amoroso, pero mi esposa sí lo es. Y hacemos el balance, ¿verdad? Hacemos el balance, pero
los dos, ella y yo, tenemos la misma identidad. Nos identificamos con la misma inquietud, con el mismo propósito en cuanto a convicciones, en cuanto a valores, en cuanto a principios, en cuanto a lo que nuestros hijos les hemos inculcado. De alguna manera hay un mismo sentir. Nos identifica lo mismo. Y es muy importante en esa área siempre estar de acuerdo, sobre todo cuando estamos al frente de un hogar. Y a través de este pasaje, Primera de Pedro 2, 9 y 10, podemos ver algunas verdades que nos dan una identidad como hijos de Dios. Primeramente podemos ver que para el Señor tú y yo somos valiosos. Para darnos el Señor esa connotación, para darnos el Señor ese nombramiento, cuando dice, mas ustedes, dice, son pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Para darnos esa connotación y ese nombramiento, realmente es porque el Señor nos ama. Tú no vas a llenar a alguien de flores o de virtudes cuando realmente no hay una intención de amar a esa persona. Y aquí nosotros podemos ver que el Señor realmente nos ama. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, con la intención de que tú y yo, por medio de Él, podamos ser salvos, si en Él creemos. Así que eso nos muestra que realmente para el Señor tú y yo somos valiosos. Toda la Biblia, desde el inicio hasta el final, habla de un plan de redención de Dios para la humanidad y culmina en la unión de ese pueblo redimido con Él por toda la eternidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un plan de redención con la intención de que la eternidad de un pueblo redimido sea con su Dios. Y esa historia nos debe demostrar lo valioso que tú y yo somos para Él. ¿Hasta qué punto lo somos? Al punto de haber ofrecido lo más valioso que el cielo tenía. Satanás, quien es el acusador número uno, siempre tratará de quitarnos ese valor que tú y yo tenemos para Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Aprovechando cualquier error que tú y yo pudiéramos cometer. Tú y yo no somos perfectos. Tú y yo no hemos llegado al punto de la perfección, al punto de la santidad. Y muchas veces nosotros vamos a cometer errores. Muchas veces vamos a tomar malas decisiones. Muchas veces el Señor nos va a decir, verte a la derecha, y nosotros nos vamos a ir a la izquierda. Pero fiel es Dios. Fiel es Dios y nos ha puesto un abogado para que cuando vengan esas situaciones, ese abogado nos confirme que seguimos siendo hijos de Dios y solamente tenemos que venir y recurrir a Él y arrepentirnos de un error, arrepentirnos de un fracaso, arrepentirnos de una caída para que el Señor nos dé una nueva oportunidad y seguir teniendo el sello de que somos hijos de Dios. Efesios 2, 4, 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No es eso una buena posición donde nos ha puesto el Señor? Tú y yo con eso debiéramos estar mucho más que agradecidos con el Señor. Porque dice aquí este pasaje que leímos, aún estando nosotros muertos en nuestros propios pecados, por su gran misericordia el Señor nos sacó de donde nosotros estábamos y nos ha puesto en un lugar y nos ha dado un nombre y nos ha dado una posición y nos ha dado una identidad que antes no teníamos. ¿Cómo nos llamaba el mundo? Yo no sé cómo te llamaba el mundo, pero el mundo te había etiquetado, pero Dios te dio un nuevo nombre y una nueva posición, y eso es lo que tú debes de tener siempre en mente. Así que cuando venga la culpa por la que hayas hecho
alguna situación, algún error. La culpa, dice la palabra del Señor, que solamente trae tristeza, que solamente trae depresión, pero el arrepentimiento trae salvación. Lo que debemos nosotros de hacer, tú y yo, cuando nosotros cometemos un error delante del Señor, dice la palabra que el que se arrepiente alcanza misericordia y puede seguir adelante. Otra de las cosas que podemos ver es que el Señor nos ha dado un nombre. El pasaje central dice que como su pueblo, Él nos llama nación santa. Como su pueblo, Él nos llama real sacerdocio, linaje escogido. ¿Eso no se te hace un buen nombre? Tú debes de creer ese nombre, el cual el Señor nos ha dado. En este mundo es muy importante lo que tú dices que eres de ti mismo. Hoy a la gente le gusta etiquetar a las personas y llamarlas de diferente manera. Vemos en esta sociedad que hay gente que se le ha etiquetado como gente pobre, como gente rica, como fracasados, como exitosos, como perdedores, como guapos, como feos. Tenemos ya una estructura de cómo llamar a las personas. Y a veces dentro de nuestra propia familia ponemos etiquetas, ¿verdad? Este es el mal encachado. Este es el codo. Este es allá, este es acá. En nuestra propia familia ponemos etiquetas. Y Satanás, quien es el experto más antiguo en el robo de identidad, siempre tratará de que olvides tu verdadero nombre, tu verdadero valor para Dios. Y quién es en verdad lo que tú eres. Siempre lo ha hecho. Desde el inicio de la creación lo hizo con Adán y Eva. El propósito principal, la idea principal, el diseño original de Dios para con el hombre es que el hombre tuviera una continua comunión con Él. Sin embargo, Satanás estropeó ese diseño, estropeó ese plan, poniendo el pecado de por medio, poniendo la desobediencia de por medio, poniendo de alguna manera el hecho de que Adán se desviara del propósito de Dios. Satanás siempre ha querido apartar el hombre de Dios para que el hombre pierda su identidad y pierda su propósito y se extravíe y no sepa ni quién es ni para qué fue hecho. Lo hizo con varios personajes que conocemos nosotros en la palabra. Lo hizo con Jacob. ¿Recuerdan ustedes cómo llamaban a Jacob antes de que él peleara en el vado de Jaboc? Lo llamaban trinquetero, lo llamaban mentiroso, ese era su nombre. Sin embargo, cuando Jacob decidió pelear contra Dios para ganarse su nuevo nombre y recobrar su identidad, dice la escritura que el ángel le dijo: ya no será más tu nombre Jacob, sino será tu nombre Israel, porque has peleado y has vencido. Qué importante es que nosotros recuperemos quiénes somos. Qué importante es que nosotros recuperemos nuestra identidad, porque muchas veces la hemos perdido en diferentes situaciones, en diferentes errores, en diferentes circunstancias la hemos perdido. Este mundo muchas veces ha sido una influencia violenta para nosotros, los hijos de Dios, y ese nombre se ha diluido poco a poco. ¿Se acuerdan ustedes de David? El rey David, el salmista David. Él sabía quién era desde que era pequeño. Dice la historia que aún estando en los campos, apacentando las ovejas, él siempre cantaba salmos. Él siempre escribía para el Señor. Tenía una continua comunión con el Señor. En ese momento David tenía muy clara su identidad. Pero ¿qué pasó de repente en un descuido cuando David era rey? Se le olvidó quién era. Y comenzó a adulterar su identidad. Comenzó a aceptar situaciones que no debe aceptar cualquier hijo de Dios. Primeramente, vio lo que no tenía que ver. Tomó lo que no debería de tomar. Hizo lo que no debería de hacer. Y estropeó el diseño original de Dios.
Dice la Escritura que cometió adulterio, cometió homicidio, mintió, abusó de su autoridad, abusó de su poder, no tuvo misericordia con su prójimo. Pero una pregunta sería para ti: ¿el Señor lo restauró? David, gracias a Dios, pudo recobrar su identidad, porque dice la Escritura que David fue reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. A veces nosotros, por alguna situación, de repente hemos perdido nuestra identidad, pero el Señor nos ha puesto un sello, el Señor nos ha puesto una marca, y es importante que nosotros regresemos nuevamente, así como el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, aun cuando había cometido errores, aun cuando había tomado malas decisiones, aun cuando había malgastado la herencia de su padre. Dice la palabra que el hijo pródigo regresó a la casa de su padre y su padre lo aceptó, y ese hijo se pudo restaurar. Tenemos que entender que aun cuando muchas veces nosotros hemos malgastado ese nombre, aun cuando muchas veces nosotros nos hemos a veces adulterado ese nombre, aun cuando muchas veces nuestra identidad ha sido perdida, aun cuando muchas veces nuestra identidad la hemos tenido como poco valor, es importante que nosotros entendamos que nuestro Padre Celestial, quien nos ha dado esa identidad, quien ha hecho realmente ese diseño para que tú y yo vivamos en comunión con Él, siempre estará con los brazos abiertos para que recuperemos lo que hemos perdido. Dale un aplauso al Señor, no te quedes con las ganas. El pecado nos lleva a perder nuestra identidad como hijos de Dios. Hemos visto cómo eso extravía la mente de las personas y las hace perder el rumbo y su propósito. Es por eso tan necesario que sepamos quiénes somos, lo valioso que somos para el Señor. Y aunque en algún momento quizás podamos cometer errores, saber que en el Señor nosotros estamos confiados y seguros. Muchos han perdido su identidad por una gran crisis de orfandad que se encuentra a veces en nuestras iglesias, en el sentido espiritual. Una relación austera, deteriorada, lejana, vacía con nuestro Padre Celestial. Y eso nos va haciendo olvidar a quién pertenecemos. Yo te voy a decir algo. Como padres tenemos una responsabilidad de inculcarle a nuestros hijos quiénes son ellos. Porque lo más saludable es que tus hijos un día van a salir del hogar. Esa es una ley natural. Y es lo más saludable. Porque no hay peor cosa que tener siempre a tu hijo en tu casa dependiendo de ti y tomando decisiones tuyas. La única manera en que tus hijos van a madurar es cuando tus hijos salgan y tomen sus propias decisiones. Y que se van a equivocar, claro que se van a equivocar. Que van a cometer errores, claro que van a cometer errores. Pero es importante que la identidad que tú les pusiste a ellos y que tú mismo les proyectaste con tu propia vida, nunca se les borre. ¿Y me están entendiendo? ¿Quiénes son ellos? Son hijos de Dios. ¿A quién deben de temer? Al Dios Todopoderoso. ¿A quién deben de confiar? En el Dios Todopoderoso. Pero a veces nuestros hijos están carentes de esa información. A veces nuestros hijos están carentes de esa formación, porque como padres nosotros hemos sido a veces sobreprotectores o totalmente indiferentes. Sobreprotectores, tomando decisiones por ellos, evitando que ellos sufran las consecuencias de sus malas decisiones, que también los hacen madurar, o indiferentes, que ellos tomen su propio rumbo sin importarnos a nosotros ni siquiera qué es lo que hacen o dónde andan. ¿Saben ustedes que hay una generación de padres que están haciendo que sus hijos sean totalmente dependientes de ellos? No los dejan que tomen decisiones. No les permiten que se equivoquen. Y si se equivocan,
tratan de evitar las consecuencias de esas equivocaciones, y así nadie madura. Así nadie madura. Cada uno de nosotros tenemos que afrontar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Si nosotros hacemos absolutamente todo por ellos, nunca van a crecer. Le dijeron a un biólogo, ¿qué es lo que sucedería si yo a una mariposa que está dentro de un capullo le ayudo para que ella no se esfuerce y le abro ese capullo con cuidado, con una navaja, con un bisturí, y la pongo en una ventana y le evito ese esfuerzo a esa mariposa para que esa mariposa, una vez que salga, vuele? ¿Sabe lo que dijo ese biólogo? Definitivamente esa mariposa va a morir. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que hace la mariposa al romper el capullo hace que toda la sangre comience a bombear y la sangre comience a correr por las alas de la mariposa, de tal manera que cuando la mariposa sale de ese capullo está totalmente fuerte para poder elevar sus alas y comenzar a volar. Nosotros muchas veces inconscientemente, en lugar de hacerle un bien a nuestros hijos, le estamos haciendo un daño. Porque no dejamos que maduren, no dejamos que sean formados. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Cuando tú estás al pendiente del A y la Z en tus hijos, desde el 1 hasta los 18 años, va a llegar el momento en cuando tus hijos salgan de tu casa, se van a encontrar con una selva allá afuera y que muy seguramente los va a consumir. Porque no les preparaste para estar allá afuera. Todo lo hiciste tú. Todo se lo decidías tú. Todo se lo evitabas tú. Y yo no estoy diciendo que enseñes a tus hijos a sufrir, porque a nadie nos gusta enseñar a nuestros hijos a sufrir. Pero de que van a sufrir, van a sufrir. Recuerdo cuando David una vez me dijo: papá, es que tú me hablas muy fuerte. Y yo le dije: hijo, no te debe molestar el hecho del tono de mi voz, porque en ningún momento le estaba faltando el respeto. Porque allá afuera muchos te van a alzar la voz. Allá afuera el tono de la gente va a ser muy diferente. Y tú tienes que ser lo suficientemente fuerte para poder soportar cualquier situación de ese tipo. ¿Se imaginan ustedes que yo le hubiera dicho: ay, te asusté con mi tono de voz, la voy a bajar? No, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sean fuertes. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que puedan realmente enfrentar un mundo violento allá afuera. ¿Por qué? Porque ya todo mundo le va, principalmente la esposa. No, no es cierto, las esposas no gritan. Eso es una fantasía. No gritan, ¿verdad? Y es importante que nuestros hijos tengan formación. Es importante que nuestros hijos tengan identidad. ¿Saben ustedes cuál es mi primera oración? Y siempre lo hice con mis hijos, ahora que David ya se va a casar. Una de mis oraciones diarias era: Señor, darles un carácter fuerte y sólido a mis hijos. Esa fue una de mis oraciones por muchos años. Dale un carácter fuerte y sólido a mis hijos. Porque el mundo en que estamos viviendo es un mundo violento. El mundo que estamos viviendo es un mundo con una influencia muy fuerte para los jóvenes. El mundo que estamos viviendo realmente hace que los jóvenes comprometan sus convicciones, comprometan su formación, comprometan sus principios. Pero si tú, Señor, les das un carácter fuerte, sólido, aunque vengan vientos, aunque vengan luchas, aunque vengan tempestades, yo sé que ellos van a estar siempre parados en la roca que eres tú, Señor. Yo no puedo estar detrás de mis hijos siempre cuidándolos, tomando decisiones por ellos. Tú no puedes estar detrás de tus hijos siempre cuidándolos, que no los lastimen, que no les hagan esto, que no abusen de ellos. Tú no puedes estar detrás de tus hijos tomando decisiones por ellos, tomando decisiones acertadas, tomando decisiones sabias. Pero el que sí puede estar siempre detrás de ellos, siempre conviccionándolos, es el Señor nuestro Dios.
Por eso es que es tan importante que tú y yo como sus padres siempre los estemos cubriendo, siempre estemos orando por ellos, siempre estemos intercediendo, porque llegará el momento en que nuestros hijos tengan que enfrentar el mundo allá afuera, y qué importante es que tengan siempre clara su identidad. ¿Quiénes son ellos delante de Dios? ¿Quiénes son ellos para Dios? Porque el mundo va a tratar de robarle esa identidad. El mundo va a tratar de quitarle esa identidad. El mundo va a tratar de que ellos comiencen a hacer cosas que no deben de hacer como hijos de Dios, a reaccionar como no debe reaccionar un hijo de Dios, a pensar cosas como no debe de pensar un hijo de Dios. Pero tú y yo somos responsables de que nuestros hijos mantengan esa identidad. Voy a terminar con esto. Dije que iba a ser breve. La influencia allá afuera es fuerte. Saben ustedes que según las estadísticas, los jóvenes después de los 18 años, una vez que entran al colegio, en su primer año, muchos de ellos, el 75% según las estadísticas, dudan de su fe. Dudan de lo que les fue inculcado, dudan de sus convicciones y comienzan a dudar de su identidad en Cristo. El 75%. Y después de esa edad, muchos de ellos prefieren retroceder que seguir adelante. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Les dio una identidad y les dio un nombre. Ya no eres un pueblo desconocido, ya no eres un pueblo extraviado. Ahora tienes un nombre y eres el pueblo de Dios. Y tú eres hijo de Dios. Y no solo eso, sino nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Hoy la iglesia debe retener esa identidad, y no para alardear ni para creernos superiores a los demás, sino para poder ayudar a un mundo totalmente extraviado. Voy a pedir, León, que pases, por favor. Otra de las cosas que tenemos que ver es que parte de la identidad que el Señor nos ha dado es que tú y yo somos útiles para Él. El saber para qué estamos aquí definitivamente nos da un sentido a nuestra vida. Cuando hablamos de que Dios tiene un propósito para su iglesia, no hablamos de realizaciones personales, de que obtengas reconocimientos, de que logres tus metas, de que llegues a la cumbre del éxito. De eso no estamos hablando, aunque todo eso es bueno para el pueblo de Dios. Aunque todo eso es bueno para los hijos de Dios, realmente ninguna de esas cosas son el propósito principal por la cual Dios nos ha establecido como su iglesia. Realmente ninguna de esas cosas son el propósito principal por el cual el Señor nos ha hecho su pueblo, nos ha hecho real sacerdocio, nos ha dado un nombre y nos ha dado una identidad. Por ninguna de esas cosas, por muy buenas que suenen, no es ninguno de ese propósito de Dios. El pasaje que leímos dice que Él nos ha dado una identidad a un pueblo que antes no era pueblo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El domingo pasado dijimos que el Señor nos ha llamado a ser testigos, a dar a conocer a los demás lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y aquí este pasaje nos dice que se nos ha dado una identidad para que anunciemos las virtudes de Jesucristo. Pues ha sido por medio de Él, solamente por medio de Él, de que tú y yo hemos conocido la verdad y hemos salido de las tinieblas, porque Él es la luz. Déjame decirte algo. Cuando tú sabes realmente quién eres tú,
Tú eres un megáfono ambulante que vas proyectando el carácter de Cristo donde quiera que tú estés. El apóstol Pablo dice: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que reflejaba a él. Este viernes tuve la oportunidad de ver la película, de hecho se la recomiendo, la película del apóstol Pablo. Y lo que más me llamó la atención, aunque ya lo he leído una y otra vez en la palabra, cuando tú lo ves de una manera visual, te queda un poco más impregnada. El apóstol Pablo, estando en un calabozo, estando en prisión, siendo azotado, siendo maltratado, siendo vituperado, ahí dice que fue Lucas quien fue a su celda y le dijo: un pueblo que está siendo perseguido, una iglesia que está siendo perseguida, porque Nerón estaba usando a los cristianos para el circo romano, y estaban escondidos cada uno de ellos. Esa iglesia perseguida, Pablo, necesita de tus palabras de aliento, necesita de tus palabras de fortaleza. Un hombre que estaba encarcelado, un hombre que estaba siendo azotado, un hombre que estaba siendo vituperado, sacó fuerzas de donde no tenía para fortalecer un pueblo, para animar una iglesia que se encontraba perseguida, porque tenía claramente su identidad. Sabía que su identidad no estaba en este mundo, ni en las cosas de este mundo. Por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué importante es que tú y yo tengamos claro esa identidad, porque hay un mundo que necesita que tú y yo la tengamos clara. Dice la Escritura: para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad y nos puso en la luz. A nosotros que antes no éramos pueblo y nos hizo un pueblo escogido. A nosotros que antes no conocíamos la misericordia y por medio de Él tenemos misericordia. Tenemos que tener claro quiénes somos. Tenemos que tener claro quiénes somos. Tenemos que tener firmeza en nuestras convicciones, firmeza en nuestro carácter cristiano, y realmente reflejar ¿a quién? No al pastor, no a la iglesia. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo por medio de nuestras vidas. Y déjame decirte que muchos creerán por medio de ti. Muchos creerán por medio de ti. Muchos realmente conocerán una esperanza que no tienen en este mundo por medio de ti. El domingo pasado lo decía yo: ¿cuáles son las virtudes de Jesucristo? Porque esas son las que vas a tú proclamar. Esa es lo que tú realmente vas a declarar. Las virtudes de Cristo, de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y tú puedes nombrar las virtudes de Cristo. Primeramente, amoroso, misericordioso, paciente. ¿Es paciente Jesucristo? Es paciente. ¿Cuál otra virtud puedes tú decir de Jesucristo? Perdonador. Hay tantas virtudes que nosotros podemos decir de Jesucristo, y que la gente necesita escuchar de que hay esperanza y de que también ellos pueden llegar a ser hijos de Dios y parte de un pueblo escogido. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor. Pastor, cuando vienen las luchas, cuando vienen las tribulaciones, yo no me acuerdo ni quién soy. Te lo dije hace un momento. Satanás siempre va a tratar de que te olvides quién eres.
Sobre todo va a usar las tribulaciones y las luchas, las pruebas, para hacerte creer de que las promesas no están vigentes y de que esas promesas solamente las pueden tomar los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Ese nombre que el Señor te ha dado, a todos los que decidieron aceptarle y creer en Él, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y ese nombramiento y esa identidad no radica en base a lo que tú sientes o a lo que tú crees de ti mismo. No radica en base a tus emociones de repente que son afectadas por circunstancias difíciles que estás pasando. No radica en eso. Radica en lo que Dios te ha dicho que eres. Radica en lo que Dios te ha dado. Radica en el nombramiento que el Señor ha puesto sobre tu vida. En eso radica, no en lo que tú sientes en ese momento. Porque te puedes sentir solo. Te puedes sentir que estás muchas veces más pequeño que la adversidad que estás pasando. Pero el Señor está contigo. El Señor te ha dado una identidad y eres su hijo. Voy a pedir que por favor pongan el último pasaje, por favor, y vamos a leerlo todos juntos. Salmo 145, del 6 al 21, y acompáñenme a leer esto por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Alex, si puedes ir pasando por favor para que nos acompañes en algún canto para terminar. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Acompáñeme por favor. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. Mira, siguiente. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es misericordioso, el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino. Dejarán ejemplos de tu poder. Contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado. Pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él conoce los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor protege. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno.